¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un podcast más, a un capítulo más de su podcast Inadaptado Podcast Show, el episodio número 64. 64, sí. Como el Nintendo. Muy buena consola. Ya no manches, la verdad. Yo creo que ha sido la consola que más me ha ilusionado en mi vida. Y yo creo que ha sido como que el santo más grande, ¿no? El salto. Sí, pues ya fue el 3D, del 2D al 3D. Del Super Nintendo al 64. Sí. Estuvo un gran... Y aparte los juegos que sacaron muchísimos juegos muy chidos y muy memorables. Sí, yo recuerdo que esa consola me la regaló mi hermano cuando saqué una buena calificación en la escuela o algo así. Pero me recuerdo que me la regaló pero mis papás no querían que me la tuviera, entonces dijeron él. Y dijo, bueno, pues me la quedo para mí. Entonces se la quedó para él, pero igual también me dejaba jugar a mí. Entonces, el Mario Kart fue la primera versión. No fue la primera, Salió desde el Super. Pero fue la primera versión pero chida. Fue con la que explotó. Sí, porque no estaba tan chida la jugabilidad de las otras versiones. Sí, no. Y con Mario Kart sí me acuerdo. Yo creo que ha sido el juego que más horas he jugado, no estoy seguro, El Mario Kart. En total. En total, sumando todo. A lo mejor sí, entre el FIFA y ese, yo creo. Sí. También el de Mario 64. Mario 64 es icónico. Es de los Marios más icónicos. Sí. De hecho, el más, ¿no? No sé, son grandes palabras. Yo diría que Mario 3, el Super Mario World y el Super Mario 3. World. Esos dos yo creo que... El Mario 3 no lo ubico. Es el de la colita, el mapachito. Sí. Ese también es súper icónico. Sí, y también el primero también. Yo creo que los más populares es el primero, el de la colita y el Super Mario World. Es que el 64 ya era más difícil. O sea, fue un salto más grande. Sí, no, sí, fue revolucionario. Fue mucho más grande. Sí. Los mundos. Pero bueno, dejamos volar un poquito el globo de introducción. Como vieron, este episodio se llama ¿Por qué crees lo que crees? Diego Rusarini. Sí, buen amigo Riego tu jardín. Diego Rusarín. Ahorita les vamos a poner esa frase de dónde se popularizó. Aquí está, de su debate que tuvo con Carlos Muñoz, súper viral. Crees. Correcto. Crees. Okay. Eso se llama ideología. No son hechos, son creencias, Carlos. O sea, ¿qué pasó con el hombre moderno que tenía la ciencia y ahora estamos gastando $1 billón al año para negar el cambio climático? Es pensamiento mágico. ¿No se cansan del pensamiento mágico? O sea, ¿no se cansan de creer? De verdad. ¿En qué basas lo que crees? ¿Por qué crees lo que crees? Pero espérame, Diego. No te me des... me estoy desviando. ¿Por qué crees lo que crees? Yo creo que es un set. O sea, todo el sistema operativo que vamos modelando parte de los inputs que yo le daba, ¿verdad? Y bueno, de ahí se popularizó esta frase y se hizo todo un tema. Pero bueno, vamos con calma. ¿Cómo estás, amigo Nani? Muy bien, Robert. Muy contento de estar aquí. Sorprendido, me gustó el resultado del episodio pasado, honestamente. Sí, me gustó. Muy bueno. Sí hizo falta el Brayitan, pero el tema estuvo chido. Creo que lo abordamos de una manera buena. Sí. Y a mí, en lo personal, se me hizo entretenido. Creo que pudiera seguir funcionando el formato así, ¿no? Sí, la verdad estuvo muy, muy padre. También me gustó mucho mientras lo platicamos, lo charlamos. También el resultado final me gustó mucho. Y también hubieron varios comentarios de personas con respecto a pedacitos que sacamos por ahí, que se sintieron identificados. Y pues aquí nos ha pasado, la verdad. Sí. De hecho, un amigo que no es cristiano, Fer, si lo estás escuchando, me dijo que lo escuchó y que le gustó mucho. ¿Neta? ¿No te había dicho nada? Saludos, Fer. Así, a lo mejor ya nada más escuchó ese. Pero me dijo que le gustó mucho. Saludos, amigo. No, qué chido. Y también, de hecho... Salud, amigo, salud. Salud. ¿Tú cómo estás? Bien, también muy, muy contento, la verdad. He tenido una semana... No sé, me he sentido muy bien físicamente. Una semana, apenas va el lunes, amigo. No, pero desde el lunes... Del lunes que grabamos a este lunes. Pues una semana después del episodio. No sé, físicamente me he sentido bien. Anímicamente. Anímicamente también. Entonces me siento, no sé, muy contento, muy estable. Todo bien. Qué bueno. Y contento por estar aquí, un episodio más. Entonces, ¿por qué crees lo que crees? Uf. Que la verdad es una pregunta muy interesante y que ahorita está de moda
por ese clip que se hizo. Entonces, este personaje, Diego Rusarín, que también se hizo muy popular y ahorita lo están invitando a todos los podcasts. Uh-huh. De hecho, tiene un podcast con Jesiah Hanson. Jesiah Hanson, alguien cristiano, ¿no? Alguien cristiano, sí. Entonces, imagínate, de todos lados. Dice. No, saludos a Jesse. Sí. Que tenemos un episodio. Sí. Que de hecho para este episodio escuché un episodio de él que la verdad se me hizo muy padre. Tiene un pedacito muy cortito que habla del tema que se llama Jesiah, ajá. Es su podcast que el episodio se llama Luchando con Dios, creo. Uh-huh. Está muy chido ese episodio. Y tiene un pedacito cortito en el que habla de este tema que si ya un poco lo adentramos es la deconstrucción. En este caso abordado al cristianismo. Entonces hay un pedacito en el que él habla al respecto y está muy bueno ese episodio. Se los dejamos aquí en la descripción, el enlace a ese episodio de él. Y bueno, entonces, ¿por qué crees lo que crees? Tú antes de que escucharas como esta pregunta y que se hiciera viral con Diego Rusarín, ¿ya de alguna manera te habías cuestionado eso o no? Sí, pero justo por Diego Rusarín. ¿Sí te acuerdas que...? Antes de que se hiciera viral, pero que Diego siempre lo ha dicho. Sí, pero fue hace como del debate, unos 3 meses, yo creo. Porque estaba escuchando un podcast con Farid, Farid y Diego, justo que hablan de este tema. Se me hizo muy bueno y cuando hizo esa pregunta, ¿por qué crees lo que crees? Porque muchas veces la gente nada más se hace la pregunta de, ¿qué crees, no? Ajá. Pero ¿por qué crees eso? Sí. Me hicimos muy bueno. Sobre todo porque yo puse a analizar mis conductas y dije, ¿por qué me esfuerzo tanto? ¿O por qué quiero tener dinero? ¿Por qué quiero ser exitoso en los negocios? ¿Por qué soy cristiano? O sea, me empecé a hacer esas preguntas. Digo, ¿por qué creo lo que creo? Y de hecho yo me acuerdo que les pasé ese episodio. Fue el primer episodio que escuché de Diego. Fue la primera vez que escuché a Diego. ¿De Farid y Diego? Ajá. Y les pasé ese episodio a ustedes. Y me acuerdo que les dije, está muy bueno este compa. Ajá. Ya después de eso fue el debate con Carlos Muñoz. Ajá. Que también me acuerdo cuando estaba en vivo se los pasé. Y les dije, esto va a reventar. Y sí, reventó. Sí. Y no manches, le puso una arrastrada. Sí, no, lo humilló. Todo el mundo, pues ya, todos tirándole. Y todavía hasta la fecha ves sus videos y cualquier cosa que dice le recuerdan. ¿Por qué crees lo que crees? Sí. Sí, de hecho sí se hizo muy viral esto. Y pues sí, Diego siempre ha hecho como esa pregunta. Yo creo que tal cual así como está formulada, viene muy, muy de cómo él habla. Porque como él no es de habla hispana originalmente. Ajá. Entonces su manera de aprender el lenguaje como que lo lleva a formular oraciones como poco utilizadas. O sea, no muy utilizadas, pero que él las arma de manera lógica. Entonces, tal cual ese ¿por qué crees lo que crees? Se me hace como si fuera una traducción de algún otro idioma. ¿No te hace esa estructura? Por ejemplo, el inglés o algo así. Why do you believe what you believe? Porque, por ejemplo, si yo lo dijera más como en español, en lugar de decir ¿por qué lo que crees? Diría ¿por qué crees las cosas que crees? O ¿por qué crees ¿por qué crees ¿por qué crees tu ideología? ¿Por qué tienes esa ideología? Pero ¿por qué crees lo que crees? Suena muy bien, la verdad. Es cortito y expresa bien. Pero no repetiría las 2 veces la misma palabra. No sé, es como algo que he pensado. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Tú te lo habías preguntado? Yo, fíjate que sí, normalmente sí pienso así, pero no tiene mucho tiempo atrás. O sea, te hablo de unos 4 o 5 años, más o menos. Pero no tal cual ¿por qué crees lo que crees? Sino muchas veces como que descubro que mi manera de pensar es haciéndome como si alguien me hiciera preguntas a mí. Entonces trato de qué respondería yo si alguien me preguntara eso. Tú empiezas a inventar la conversación en tu mente. Ajá. Sí, te entiendo. Entonces, trato de... Y hasta que no llego a un punto en el que me siento satisfecho con la respuesta, ya como que me quedo tranquilo. Pero es algo que como no tengo mucho tiempo haciéndolo, de repente sale un tema que no había pensado, por así decirlo, desde ese tiempo para acá.
y vuelvo a formularme las preguntas y acabo creando nuevos conceptos, nuevas maneras de pensar con respecto a ese concepto, ¿no? Que precisamente, hablando de esto, eso es el concepto de deconstrucción. Te voy a leer lo que dice la definición tal cual. La deconstrucción es el desmontaje de un concepto o de una construcción intelectual por medio de su análisis, mostrando así posibles contradicciones, ambigüedades o no porqués. Entonces, esto es lo que es la deconstrucción tal cual. Un desmontaje de un concepto o una construcción intelectual, alguna idea, a través de su análisis. Uh-huh. Ahora, está muy de moda este tema en el cristianismo. A lo mejor los que nos escuchan no lo han sentido tan así. Pero en el mundo de podcasts cristianos y sobre todo en el mundo de podcasts cristianos, no tanto en las prédicas de iglesias, o al menos con las que tenemos contacto, no mucho. Pero sí los podcasts en general, yo en, no sé, te digo, un año más o menos, a lo mejor menos, he escuchado y visto que hacen muchos episodios y se habla mucho de la deconstrucción del cristianismo. Entonces, este término en palabras, no sé, más familiares o así, por así decirlo, es... estamos de vuelta, un pequeño corte ahí comercial. Un intruso. Empezó a hacer mucho ruido. Así es. De aquí. Te decía, entonces, ¿la deconstrucción qué es? Es simplemente cuestionarte, sobre todo aplicado en el cristianismo. Es cuestionarte todos los conceptos o bases de todo tipo, todas las ideologías que ya se han establecido por años en el cristianismo y volverlos a replantearlos. Uh-huh. A lo mejor vuelven a caer en los mismos conceptos o a lo mejor no, que lo que está pasando mucho, sobre todo en el cristianismo emergente que le llaman, o moderno, liberal. Relevante. Es que se están cambiando muchos de estos conceptos. Y de eso es lo que vamos a hablar, que es básicamente lo mismo. ¿Por qué creemos lo que creemos y cómo cambia en ese sentido? Ahora, se habla mucho o se confunde mucho que eso de la deconstrucción es algo como más superficial. O sea, se le atribuye mucho a esta nueva moda de las iglesias, que si nos está viendo, que yo sé que en algún momento nos vio, Edson se llama, que es un amigo de Brasil que estuvo aquí en Guadalajara, y él hizo una tesis, o sea, él hizo una maestría, tiene una maestría en comunicación. Sí, me acuerdo de él. Y una maestría en análisis social, en antropología, en todo ese tipo de cosas. Y él hizo toda su tesis la hizo acerca del cristianismo emergente, del cristianismo moderno. Estuvo yendo a la iglesia Más Vida, uh-huh, a hacer todo un análisis de la cultura, de las personas que iban y todo eso. Y después me invitó a su conferencia final donde hizo la exposición. Y de hecho aquí abajo les vamos a dejar en la descripción el link a donde presentó toda su tesis y todo su estudio, que está muy chido. Y él habla acerca... Él no es cristiano, Él ¿cierto? no es cristiano. Cabe recalcar que él no es cristiano, pero estuvo yendo a la iglesia para hacer todo un estudio del fenómeno del cristianismo emergente. Okay. Entonces, él ahí, que la verdad no tiene nada de desperdicio, si lo pueden checar, véanlo, está muy padre. Hace un análisis que todo esto de la deconstrucción se asocia mucho con todos estos cambios que le llaman gilsonización. Ajá, sí. Luces apagadas. Ajá, o sea, todas esas cositas que luces de colores, el humo, ajá, la manera de vestir de los que están ahí muy a la moda. Stage, ajá. Sí. Jóvenes todos, los pastores, con tatuajes, romper los paradigmas, pelo largo y demás, ¿no? Sí, claro. Todo eso se asocia que la deconstrucción es apegarte como a esa nueva ola de cultura de iglesia.
que sí parcialmente, pero no. La deconstrucción es mucho más profundo que simplemente adoptar como una serie de estilos. Sí, claro, la forma. La forma, sí. Es tal cual como más de fondo que eso, ¿no? Porque tú mismo puedes hacer lo mismo. ¿Estás de acuerdo? Que puedes adoptar todo eso y sin saber por qué. Simplemente lo haces porque por moda, los demás lo hacen. Claro. ¿No? Entonces, la deconstrucción va más allá de eso. Es tomar todo lo que hasta el momento has creído y replantearlo y meditar al respecto y a lo mejor contrastar con la Biblia, con lo que tú conoces de la Biblia, con las interpretaciones que tú le has dado a la Biblia, porque, y fíjate, hablando de eso, ¿no has escuchado tú muchas veces que las personas dicen, no, pues es que exponen alguna idea y dicen, no, pues es que está en la Biblia? Pero es que la Biblia es tan interpretable que tú puedes sacar una idea en contra de eso mismo que está en la Biblia, ¿no? Sí, claro. Muchas veces la gente dice, es que esto está en la Biblia, pero no es cierto. Eso es tu interpretación de lo que está en la Biblia. Y muchas veces lo dices como si fuera tu interpretación la única válida. Sí. Y te puedo encontrar miles de versículos, incluso en el mismo pasaje, algo totalmente contrario a lo que estás diciendo. Sí. Por ejemplo, los tatuajes. Todo el mundo cuando le dicen los tatuajes, ¿qué va a sacar? Levítico. Sí, ¿no? Levítico que dicen que no te puedes hacer marcas ni te puedes imprimir tinta en tu cuerpo. Pero justo en ese mismo versículo y en ese mismo número, o sea, creo que es... La segunda parte del versículo. Exactamente. En la primera parte del versículo dice que no te puedes rasurar. Tal cual, o sea, ni siquiera... Es el mismo pasaje. Sí, no. ¿Y por qué nada más excluyes la parte donde dice que no te puedes poner tinta? Y aparte dice tinta en memoria a los muertos. O sea, es muy específico acerca de algo. Exactamente, acerca de algo. Y de hecho, Armando Alducin, una persona que tiene una postura en muchas cosas conservadora, él escuchó un video que se me hizo muy sensato. De hecho, te lo pasé. Y él dice tal cual que no tiene nada de malo y que no te sientas juzgado si tú tienes un tatuaje o te quieres hacer un tatuaje. Pero que tal cual deconstruyas tu pensamiento y digas cuáles son tus intenciones, por qué te quieres hacer el tatuaje, ¿no? Justo es eso. ¿Por qué yo quiero hacer las cosas? ¿Por qué yo creo lo que creo? ¿Por qué yo quiero hacer esto? O sea, si tú te quieres hacer un tatuaje, ¿por qué lo vas a hacer? Si no te lo quieres hacer, ¿por qué lo vas a hacer? Y cada quien va a llegar a la conclusión que más le parezca, ¿no? Pero el problema es cuando yo interpreto este versículo a mi manera y quiero que todos los demás lo interpreten a esa manera. Y hablo mi interpretación como un absoluto. Exactamente, como si la Biblia fuera tan absoluta o como si fuera tan tajante en ciertos aspectos que son secundarios. Sí, totalmente. Y lo hemos escuchado, yo lo escucho tantas veces y fíjate que me contengo, todavía batallo, que la verdad espero llegar al momento en el que ya no batalle en que eso me provoque una cierta molestia, así de, ay, ¿por qué hablas así? No sé. Me molesta y me contengo en no decirle a las personas que hablen así, es tu interpretación, no, la Biblia no dice tal cual, no hagas esto así, con instrucciones claras como para decir, ahí dice súper claro. Sí, son muy pocas las cosas en las donde realmente te marca una línea. Sí, es muy pocas y aún las más claras son muy interpretables. Es bien complicado, o sea... No, creo que sí hay unas muy claras y muy directas, ¿no? Por ejemplo, algunos pecados. Sí. Pero ahí podemos entrar en cierta interpretación de las circunstancias, no sé, porque las acciones en sí es muy difícil catalogarlas como buenas o malas. Hay algo, por ejemplo, también un enfermo mental puede hacer acciones que tú dices, ¿cómo lo voy a decir que esta persona es malvada si está enfermo mentalmente, ¿no? O sea, voy a los extremos como para hacer el punto de que realmente lo que hay detrás de las acciones, que son las motivaciones, lo que hay en el corazón, es lo que mayormente determina el accionar, ¿no? El mentir, por así decirlo, muchas veces puede ser que no sea algo malo. ¿Estás de acuerdo con eso, no? Sí, bueno, de hecho hay posturas muy extremistas que dicen que mentir no en ninguna circunstancia, ¿no? Como tal cual la corriente de Manuel Kant, ¿no? Que él dice que uno tiene que hacer bien aunque el mundo se destruya, por así decirlo.
Sí, son posturas muy Muy extremistas. radicales, sí. Sí, pero creo que sí hay cosas en donde en la mayoría de tiempo, la mayoría de los casos, sí puede aplicar. A mí no me gusta tanto esta corriente de la subjetividad, Ujú. soy honesto. A mí no me gusta tanto que las personas puedan o que tengan toda la interpretación. ¿Por qué? Porque va en contra de las cosas que yo más considero valiosas del cristianismo. Que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí. O sea, yo tengo la explicación para las preguntas más grandes del ser humano, ¿no? Ujú. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? O sea, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí. En un mundo donde todo el mundo dice que la verdad es subjetiva, Jesús dice, no, la verdad no es subjetiva, yo soy la verdad. Ujú. Estoy de acuerdo con eso. Pero fíjate, voy a aventarme un super trip que Échale. es poco popular. Y aún ni siquiera estoy seguro de creerlo así. Simplemente es una idea que me ha cruzado. Ah. Siento que Dios es tan grande e incomprensible que creo que a cada uno se nos revela de manera personal y distinta. Ahora, hasta el momento lo que estoy seguro es mi visión que Dios se ha revelado a mí. A mí me ha revelado que Jesús es Dios, que Él vino a la tierra, se sacrificó y por Él tengo salvación eterna. Y a todas las personas con las que yo tengo oportunidad de convivir, yo siento el deseo de transmitirles esa verdad. Sin embargo, al darme cuenta que hay circunstancias en la humanidad donde personas no pudieron haber escuchado de Jesucristo, siento que el mismo Dios se pudo haber revelado en otras maneras para llevarlos a la vida eterna. Entonces, al ver yo esta ventana de posibilidad de que su amor de Dios pudo haberse revelado en otras maneras a personas para llevarlos a una salvación, siento que pudiese ser que a cada quien se le revele de una manera en la que los lleve a la vida eterna. Siento que pudiera ser. No lo sé. ¿Tú crees que pudiera ser que alguien, no sé, que tenga una religión en contra del cristianismo también pudiera tener la salvación? Creo que ¿A ese extremo? Creo que pudiera llegar a suceder en nuestra incomprensión de Dios. Sin embargo, creo que si a ti Dios se te revela de una manera, en tu mundo esa es la única manera que vas a poder acceder a la vida eterna. Ok. O sea, es algo, un trip muy loco que no tiene ningún sustento ni nada. Es solo una reflexión de una posibilidad muy remota, la cual yo siento que que nuestra incomprensión a la hora de querer dar respuestas a las cosas que no entendemos, pues de ahí surge esa reflexión. Como todo lo que sabemos de los aztecas, o sea, todo el mundo del occidente que no tenía contacto con Jesús, con todo eso. Pues. Claro. Cosas que no entendemos. Esa es tu explicación ante las cosas que no puedes explicar. Ajá, a las cosas que no entiendo y que no tengo nada con qué sustentar algo al respecto. Por ejemplo, las tribus que están aisladas que dices, ¿cómo le va a llegar la verdad de Jesús? Exactamente. ¿No? O sea, tribus aisladas que nunca van a tener contacto con el mundo occidental, o el mundo sí. Siento que Dios se pudiera revelar simplemente con algún tipo de sentimiento en su corazón, no sé. Sí, de hecho, hay una corriente que dice que es por medio de la moralidad de su corazón. Ajá, pero que estás de acuerdo que... Es también una baila al aire, es una posibilidad. Sí. Que también, en otra cosa, en la soberanía de Dios, está en que tú no entiendes, te puede parecer injusto, pero no van a ser salvas. Sí, puedes porque también. Por alguna razón... y lógica para nuestra mente humana, pues así lo decidió Dios. Sí, también lo veo como una explicación o una posibilidad también muy real, también lo veo así. Sí, es cierto, cuando te puedes poner muy tajante en cualquier postura, para mí sí Jesús es... las personas que han escuchado el evangelio y que la rechazan, creo que sí no tienen una salvación. Yo realmente lo creo así, que Jesús es la única manera en la que te puedes salvar. Que Jesús es la única manera en donde puedes tú tener paz. ¿Por qué? Yo te puedo decir por qué yo creo en esto, porque yo he experimentado y yo he intentado buscar otras respuestas. Y a mi parecer no hay nada más que te dé más paz que Jesús, que venir a la cruz.
que confesar tus pecados y el plan de salvación tal cual. Que ahí es una manifestación totalmente subjetiva tuya, por así decirlo, personal. Pero también creo que es bíblica y a lo mejor es la manera en la que más personas han estado de acuerdo a través de la de la interpretación de la Biblia. Sí. Sí, estoy de acuerdo con eso. Yo te digo, para mí, ese tiro al aire es que si Dios se manifestó en tu vida a través de todo este plan de salvación, es el único por el que puedes acceder a la vida eterna. Uh-huh. Y si nunca llegaste a escuchar de Jesús, creo que Dios pudo haber brindado de otro medio para las personas que nunca... Sí. Es algo totalmente nada bíblico, nada con ningún tipo de sustento, ni nada. Es solo un trip lejano que yo jamás... Pero ¿estás de acuerdo que es igual de... Es un balazo al aire, pero igual que decir que se van a salvar por medio de la moralidad? Sí, que también. hay muchos pastores que lo argumentan de esta manera. Sí. Sí, Entonces, totalmente. O sea, realmente es un balazo al aire también. Sí, ¿no? así, 100%. O sea, sí, no, esto yo jamás le diría a alguien, yo creo que así va a pasar. No es algo que yo crea, solo veo, podría, digo, es una posibilidad como muchas otras. Sí, claro. Que nos podemos inventar y que no tienen ningún tipo de sustento. Y yo creo que lo hacemos para darle paz a nuestras conciencias y a sí. nuestra razón de cómo Dios va a ser injusto. Ajá, totalmente. Pues, puede ser, pero incluso te puedes ir más para allá, ¿no? Pues hay muchas cosas que son injustas a nuestra mente. Sí, son irracionales, que no tienen ningún tipo de lógica a nuestra manera de ver la... Pues sí, la razón, la lógica, el bien y el mal y todo. Uh-huh. Sí. Pero bueno, entonces, habiendo hablado de esto y habiendo establecido que la deconstrucción o el análisis del por qué creemos lo que creemos es más allá de renovar un estilo como iglesia, como toda una cultura de cristianismo, pues más en cosas que no son tan importantes como que el tipo de alabanza, que el vestimenta, que todo eso. ¿Tú crees que Bueno, es una pregunta medio obvia, pero Uh-huh. ¿crees que las personas en su generalidad se pregunten o cuestionen por qué creen lo que creen? Pues, obviamente, yo Sí, creo que ¿verdad? no. O sea, yo creo que el 90%, y creo que en los cristianos ese porcentaje aumenta en gran manera. No sé, ¿eh? Yo creo que más los católicos. Bueno, en general la gente de la religión. La gente, sí. La gente muy religiosa. Ajá. Siento que más las mayorías. En este caso, como estamos en México, siento que los católicos son más que los cristianos, porque los católicos tienen un pensamiento mucho más tradicionalista, que les viene heredado de generaciones, y entre más tengas un pensamiento heredado, es menos analizado. Sí, claro. Y aparte, creo que el catolicismo en general te invita menos a pensar y más a seguir. Uh-huh. O sea, más a seguir a ciegas. Sí. Que el cristianismo sí se quitó un poquito esa venda en algún Que momento. pienso que es por lo mismo de las mayorías, ¿eh? Porque en Estados Unidos ya ves que es muchas veces al revés. Pero, ¿quién sabe? Más bien yo creo que fue porque Martín Lutero, o pues el padre del protestantismo, Uh-huh. fue el que se empezó a hacer esas preguntas. Sí, Seguramente, o sea, las revoluciones vienen por esas preguntas. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué la Iglesia Católica no me deja leer la Biblia? Sí, empezar a cuestionar los dogmas. Exactamente, Uh-huh. los dogmas. Y trae cosas muy positivas. Sí, de acuerdo. Pero creo que se puede, aunque el cristianismo, tal cual como dices, nace de un cuestionar los dogmas, se puede volver también como una mayoría, y entonces cuando se vuelve mayoría es heredada la creencia. Entonces, al igual que el catolicismo aquí en México, pues dejas de cuestionarte por qué estás haciendo lo que haces, por qué vas a la iglesia, por qué crees en Jesús, Uh-huh. por qué crees en Dios, porque se hereda todo el pensamiento heredado o tradicionalista, dejas de cuestionarlo. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, son creencias menos fuertes, yo diría, que cuando tú la adoptas. Sí, 100%. Y ahora, ¿por qué será esto? ¿Por qué se dará que en automático simplemente adoptemos ideologías sin cuestionarlas? ¿Porque la adoptamos cuando estamos muy chiquitos o por qué piensas? Pues yo creo que porque somos flojos para... Somos perezosos. O sea, el cerebro busca el camino del menor esfuerzo. Somos flojos para pensar
Incluso creo que es por pura practicidad. Porque te es más fácil seguir con lo que ya crees. O sea, obviamente cuando estás pequeño vas a creer lo que te digan tus papás porque es tu figura de autoridad más grande, ¿no? O es lo que debería de ser, o la mayoría de las cosas es lo que pasa. Pero sí está comprobado que tu religión está por la zona geográfica donde naciste. O sea, si hubiéramos nacido nosotros en Arabia. En Arabia no seríamos cristianos. Seguramente. Seríamos islamitas terroristas. Ya sé. Ahorita, con barbas prominentes. Sí. Y... Turbantes. Sí. Turbantes. Entonces, hacerte este tipo de preguntas sí son bien... No sí, es común. No es común, exactamente. Y yo te puedo contar mi experiencia porque yo justo pasé eso, ¿no? Mis papás fueron los que me heredaron de alguna manera esta creencia. Seguramente si yo hubiera nacido en un hogar católico, pues hubiera sido católico. Pero yo me pregunté esto, ¿yo por qué creo esto? ¿Yo por qué creo esto? O sea, ¿realmente son mis creencias? Y en algún momento yo dije, no son mis creencias. Son las creencias de mis papás. Y ya cuando yo tengo estas creencias por mi propia cuenta, yo hice tal cual la deconstrucción, para mí son creencias más fuertes de las que pude haber tenido aún heredadas. ¿Y cuál será la diferencia entre las personas que llegan a pasar por este proceso que tú pasaste de manera natural, que yo creo que es que uno lo pasa, vas creciendo, tu mente se va desarrollando por naturaleza como ser humano, y empiezas a tomar conciencia de tu alrededor, de tu entorno, a mayor medida y de manera más analítica. Y es cuando empiezas a cuestionarte por qué. Porque, por ejemplo, no te cuestionas si respiras o no porque lo puedes comprobar. O sea, todo lo vas comprobando de manera sensorial, o sea, con lo que podemos percibir de la realidad. Pero hay cosas que no, y son las que yo creo que empezamos a cuestionar. No puedes comprobar que existe un Dios, no puedes comprobar que ciertas cosas estén bien o estén mal. Y vas creciendo y vas, ahora sí que tú cuestionando de manera natural todas esas cosas que antes no te cuestionabas porque vas desarrollándote como persona. Ahora, ¿cuál será la diferencia en las personas que pasan este proceso como el que tú pasaste y las que simplemente en el área, al menos de la fe, dejan esa área pues como está y viven y mueren sin masticar esos conceptos? Sí, yo creo que tiene que ver mucho con la personalidad o el carácter. Porque muchas veces las personas son cobardes. O sea, son cobardes al enfrentarse. En mi caso, la verdad fue, yo no es por echarme porras, pero es algo valiente el haber dicho, yo no creo en Dios o yo no creo en la religión cristiana. Porque mi entorno es cristiano. Mis primos son cristianos. O sea, yo nací creciendo escuchando las palabras y la jerga cristiana todo el tiempo. O sea, yo no conocía... Para mí era más fácil decir, no, sigo creyendo. Pero mi forma de ser, que me gusta realmente, pues, por decir algo, ser auténtico o intentar trazar mi propio camino. Y si las personas piensan como yo o quieren sumarse a mí, pues bien. Si no, pues no hay problema. Pero yo no voy a ser alguien falso. Eso es como que es de las cosas que más creo. Y mucha gente creo que sí es más borrega en no hacerse los cuestionamientos correctos, ¿no? Yo creo que mucha gente pasa esto porque es comodidad. Es comodidad el seguir creyendo las mismas creencias, no contradecir a tus papás, no contradecir a tu entorno. Y es comodidad, cobardía, flojera. Creo que una combinación de las tres. Sí. También pienso que pudiera ser, sobre todo en la mayoría, por ejemplo, el catolicismo. O sea, el área de la religión o la fe ocupa un lugar muy chiquito en la vida de los católicos. O sea, para ellos practicar, creer, es algo tan chiquito que no es tan relevante como para que ocupen ellos su atención de, esto que rige mi vida, por así decirlo, tengo que plantear, tengo que masticarlo porque es algo, es una base muy grande en mi vida. Sí, claro. Pero el católico es algo tan chiquito que pues puede pasar desapercibido toda la vida y no pasó nada, ¿no? Porque hay cosas más relevantes en sus vidas, en su ideología, que la fe, la verdad, ¿no? Sí. Definitivamente
Yo creo que en las minorías sucede más. Y no tanto en las minorías, sino en aquellas áreas cuya importancia son más grandes en tu vida, ¿no? Que analices más esas cosas. Sí, totalmente. Creo que el catolicismo se vive de una manera tan común que no es algo que sobresale. O sea, yo soy católico y de mis 10 amigos que tengo, 8 van a ser católicos también. Entonces, nadie se pone a preguntar, oye, ¿tú por qué eres católico? De hecho, o sea, ni siquiera te preguntan eso. O sea, ¿quién va a preguntar eso? Oye, ¿tú por qué eres católico? Sería lo raro que fuera todos somos católicos. Ajá, exactamente. O sea, yo creo que nunca nadie en México le han preguntado por qué eres católico. O sea, seguramente sí, pero pues... O sea, es algo muy extraño. Es muy extraño, ¿no? O sea, ¿por qué eres católico? Pues más bien te preguntaría, oye, ¿tú por qué eres cristiano? ¿Por qué no eres católico? Exactamente, ¿por qué tú no eres católico, no? Sí, entonces creo que también la misma sociedad de México, cuando cuando la mayoría es católica, pues no se empuja a ella misma a hacerse esos cuestionamientos, ¿no? Sí, de acuerdo. Ahora, entrando en la cuestión del cristianismo ya. ¿Por qué crees entonces que al cristiano en su mayoría, no hace este nuevo análisis de los conceptos cristianos? ¿O crees que sí lo hace en cuanto a establecerlos en su vida? En general de la ideología. Yo creo que hay muy poca gente que lo hace, ¿no? O sea, creo que... Porque la mayoría de gente es borrega, es seguidora. Sí. Por ejemplo, y que creo que este es un experimento interesante. Yo creo que lo deberíamos de hacer y grabarlo y aquí publicarlo. Ajá. De preguntarles a la salida de una iglesia a las personas, ¿por qué crees en Jesús? Vato, te lo juro que yo había pensado eso y para el siguiente episodio te lo prometo. De hecho, es el tema. Sí, no manches. ¿Por qué crees en Jesús y por qué crees que la Biblia es la palabra de Dios? A mí esas dos preguntas se me hacen muy interesantes. Sí, claro. Incluso, ¿qué significa para ti ser cristiano? O sea, yo creo que la mayoría de la gente ni siquiera lo tiene... Eso, no sé, yo creo que sí está medio respuesta automática de decir ser cristiano y seguidor de Jesús. Sí, pero ¿realmente eso es ser cristiano nada más? O sea, hay muchas variantes. Pero bueno, lo veremos en el siguiente episodio. Pero se me hace algo muy interesante porque ¿qué piensas tú? Y aquí puede ser un pronóstico, y ya que lo hagamos vemos si acertamos el pronóstico. Ajá. Que las personas dirían, si le preguntas por qué crees en Jesús. ¿Qué crees que dirían? ¿Qué es lo que tú piensas que a la hora que le preguntas a la persona y le dices, oye amigo, oye amiga, ¿me puedes ayudar con una pregunta para un podcast? Y que ya lo grabes. ¿Por qué crees en Jesús? ¿Y qué crees que respuesta? Yo creo que la mayoría de gente diría, porque murió por mí. ¿Tú qué le apuestas? Yo pienso que también dirían... Porque hay muchos datos que han comprobado su existencia y que han comprobado... Siento que a lo mejor algunos sacarían esa respuesta. Y creo que ahí te das cuenta mucho de qué tanto las personas son tienen tan fuertes sus creencias, ¿no? Sí, si a mí me lo preguntaran, yo sí lo tengo bien claro. Yo también lo tengo súper claro, ¿eh? Yo le diría, porque Jesús es el único que se ha atrevido a decir que eres el camino, la verdad y la vida. Ah, ok. Para mí esas son las cosas que más me causan interés y como... Es el diferenciador de todo lo demás que tú lo observaste en eso y dices... Porque dijo esto, es algo que a mí me... Ajá, es algo que a mí me sonó tanto, que a mí me suena tanto y... Oye, ¿y qué pasaría si... Porque somos ignorantes de todas las cosas. Pero ¿qué pasaría si te dicen... No, pues es que Buda también dijo algo así. ¿Qué pasaría? Ajá, ¿no te tambalearía tu creencia? Posiblemente, pero diría... La verdad es que Buda no tuvo ni de chiste el mismo impacto que Jesús. Ahí a lo mejor ya entraría en... Es que también, fíjate, pasa algo bien chistoso con el por qué. O sea, o por qué te preguntan las cosas. O sea, creo que... Y esto lo dice Richard Feynman. Es el padre de la nanotecnología. Que le está preguntando un reportero. Dice, oye, ¿por qué los imanes, cuando pones positivo con negativo, se atraen? Pero ¿por qué sientes una cosa extraña cuando pones positivo con negativo? Y Richard Feynman le dice, ¿a qué te refieres con que sientes una cosa extraña? Pues sí, pues a eso que sientes. Y hace un planteamiento muy interesante que dice, bueno, te puedo dar la explicación de por qué
esto sucede así. Y a lo mejor te puedo decir algo que tú te vas a quedar satisfecho con la respuesta. Porque yo te doy una respuesta donde todo lo demás, mi respuesta te hace sentido. Ujú. Pero va a haber otra persona que yo le puedo dar una explicación de por qué los polos opuestos se atraen, pero va a decir, ¿pero por qué pasa eso? ¿Se me explico? Sí. O sea, de De hecho... cuestionar por qué, ¿no? Exactamente, Sin fin. va a ser algo infinito. Va a ser algo infinito. O sea, de hecho pone el ejemplo de... la mayoría de la gente, si yo le digo que pasé por hielo y me caí, la mayoría de la gente no va a hacer preguntas. Todo el mundo sabe que que el hielo es resbaloso. Pero mucha gente puede decir, ¿pero por qué te caíste? Porque el hielo es resbaloso, pero más personas van a decir, ¿pero por qué es resbaloso? Y yo, pues porque tiene menos fricción que el suelo. Y así, ¿no? Te puedo decir, ¿pero por qué tiene menos fricción? Entonces, creo que justo es esa como que... Es esa... Encontrar hasta dónde tú te hace sentido tu respuesta, ¿no? Sí. Pues precisamente la mía es que no encuentro ningún tipo de lógica en el que alguien crea. Entonces mi respuesta es porque Dios lo puso en mi corazón. O sea, es una respuesta muy personal. Y muy honesta. Y muy honesta. Y que te digo, no te puedo argumentar el por qué creas en Jesús. Yo no puedo decirte cree porque estas razones te llevan a creer en Jesús. Yo solo te puedo decir, te expongo lo que a mí me fue revelado y que Dios puso esa chispa de fe en mi corazón que me hiciera sentido y ese fuego de creer realmente, de abrazarlo. Entonces la respuesta es, ¿por qué crees en Jesús? Porque Dios lo puso en mi corazón, me regaló el creer en Él. O sea, no entiendo por qué, no le veo una lógica y puedo aún pensar que Dios es un Dios selectivo, lo que siempre ese debate que se ha llevado del Dios injusto, el Dios elitista, el calvinismo y demás. No entiendo, no puedo en mi lógica decir que es un Dios que de acuerdo a mi sentido del bien y del mal y del amor, sea un Dios que cuadre con un ser supremo, pero puedo entender que si es un ser supremo, su manera de actuar va a estar fuera de mis sentidos. Si solo puedo estar agradecido porque a mí, como persona, puso en mi corazón creer en Jesús y me trae una paz que no puedo comprender. Que algunos pueden decir, no, pues este es un somnífero que tú te cuentas a ti mismo. Bueno, tú puedes juzgarlo de afuera y no puedo decirte que para ti estás mal, pero yo en mi vida puedo decirte que yo no lo siento así, que yo no lo experimento así, que en mi vida es algo muy real y por lo cual vale la pena pasar toda esta vida que solo la voy a vivir una vez bajo estas creencias. Entonces, esa es como mi respuesta como muy clara porque no encuentro, como tú dices, no hay como una respuesta que para mí haga sentido, pues, que sustentable o argumentativa que pueda convencer a las personas. Pero también pienso, ¿por qué la necesidad de convencer a las personas con algo que no... Que tú no eres el encargado. Exactamente. Y entonces, siento que las personas ni siquiera han hecho este tipo de análisis. ¿Por qué creen en Jesús? ¿Por qué creen en la Biblia? Porque a lo mejor ellos mismos, escarbándole un poquito más, puede ser que terminen dejando de creer. Es que de hecho, justo... Y creo que que pasa muchas veces. Sí, totalmente. O sea, de hecho, el conocimiento sin sabiduría es lo que pasa. Sí. Muchas veces, no sé si llegaste tú a escuchar, sobre todo cuando éramos más pequeños, pues cuando estábamos en la etapa de escoger carreras. Muchas de las personas que querían estudiar filosofía les aconsejaban que no lo hicieran. Sí. No, es que de ahí vas a acabar ateo. Exactamente. Sí. Y a mí se me hace un pensamiento muy limitado y sobre todo muy... Oye, la verdad se tiene que sostener por sí sola. Sí. Si Jesús es la verdad, se tiene que sostener. Y no se va a sostener en un marco teórico humano. No se va a sostener en una lógica. Exactamente. ¿Por qué? Porque no, como tú bien lo dijiste, no es algo que podamos comprender. Porque es un ser supremo. No es algo que lo vayamos a comprender. Y también, seguramente, si invitamos a un ateo aquí, nos va a decir que es una falacia lo que estamos diciendo. Sí, probablemente. Sí lo es. Porque honestamente le podemos decir, ¿sabes qué? No, dentro del raciocinio humano no puedo convencerte de que Dios existe. No, tú tienes la razón bajo el contexto humano. Pero hay algo que Dios ha puesto en mi corazón de que todo esto realmente yo lo crea. ¿No? Porque
Sí, incluso, digo, aún es ponerte a argumentar bajo lógica y nuestro sentido. Pero la misma ciencia constantemente se está desmintiendo a sí misma, ¿no? Ujú. Entonces necesitas también un tipo de fe para creer aún en las bases de la ciencia. Sí, sí, sí. La misma, sobre todo creo que la física cuántica es la que constantemente está violando las Incluso leyes, las leyes, sí. que ya fueron establecidas Sí. por la ciencia. Ya hay una partícula que puede estar dos momentos al mismo tiempo. Ajá, y luego también Dos que partes. que se comportan de una manera ciertas partículas y cuando hay un ojo observador se comportan distinto, Sí. cuando ni siquiera, o sea, no está interfiriendo con nada de las condiciones climáticas, físicas de ningún tipo, solamente que alguien la está observando y ya se comporta distinto. Ujú. O sea, y digo, es volver a entrar en la cuestión lógica humana a querer argumentar a favor de Dios, que yo no le encuentro mucho sentido. Pero a lo que voy con esto es que las personas que también creen únicamente en la ciencia, en la física, en el conocimiento humano, tienen que tener un tipo de fe para aceptar lo establecido. Que de una u otra manera lo pueden repasar, pero después se violan esas mismas reglas. Y entiendo que esa fe está puesta en el avance científico y en el avance humano, que es algo que ellos pueden ir comprobando Claro. con sus percepciones. Lo entiendo también. Solo en mi caso, es que a mí, en mi corazón, no está poner mi fe en eso. En mi corazón, yo siento y creo que Dios ha puesto el creer en Él. Y que estoy muy agradecido con Dios en ese sentido. Y esa es simplemente, y no es mi trabajo ni quiero convencer a nadie. Quiero yo compartir este tesoro que siento que Dios ha puesto en mi corazón y que las personas que el mismo Dios les va a regalar este tesoro, pues puedan recibirlo de cierta manera. Sí, totalmente. Creo que paradójicamente, este argumento ilógico es el único que nadie te puede debatir. Sí, porque Porque ya te sales de... O sea, no entras ni siquiera en la pelea, por así decirlo. Exactamente, no te sales... Pues es que sí es cierto. Yo también posiblemente no te puedo... Seguramente no te va a comprobar que Dios existe. No, más bien no seguramente. No lo voy a hacer. No. Nadie. Tú tampoco no me vas a comprobar que Dios no existe. Sí, dicen, y es cierto, ¿no? No, pues el deber es de quien no Sí, es comprobar. no, el los que negativos no existe. se comprueban, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Pero, o sea, nunca... Eso es algo que probablemente nunca se vaya a comprobar, ¿no? Sí. Sí, no existiría la fe. Si alguien pudiera comprobar que Dios existe de manera hasta racional, ya con eso no habría lugar para la fe. Exactamente. Si puedes encontrar un camino lógico para poder creer en Dios, no hay fe ahí. Lo estás comprobando. Exactamente. Entonces, y de ahí que yo tenga, o sea, mucho tiempo yo estuve muy en contra de la apologética. No sé si sabes lo que Claro, es, ¿no? la defensa Apologética, de la fe. para quien no sepa, es la rama o no sé si, ¿cómo llamarlo? ¿Qué es no es ciencia, pero es, no sé. Pues la rama del cristianismo. La rama del cristianismo que se encarga de defender la fe, de debatir en contra, pues, de todos los otros pensamientos que atacan la fe. De una manera lógica, ¿no? De una manera lógica, argumentativa, racional, de cierta forma. Y yo por mucho tiempo estuve en contra de eso precisamente porque decía, ¿pero de qué estás hablando? Porque si pudieras comprobar la existencia de Dios, pues no dejas lugar a la fe. Y en un tiempo para acá hice las paces con eso porque dije, Dios es tan grande que puede Él mismo utilizar cualquier tipo de herramienta para hacer caer en el corazón de una persona la fe. Entonces a lo mejor ahí utiliza a las mismas personas que están siendo apologetas para recibir de él, los que escuchan, de alguna manera, ¿no? De hecho, creo que escuché un comentario muy bueno sobre eso. La apologética no es para convencer a los demás. Para los que están escuchando. Es para convencer, no es para convencer con quien estás hablando, es para seguirte convenciendo a ti mismo. A ti mismo y a lo mejor a los que escuchan, yo había escuchado. Sí, y exactamente. Y si ya los demás también se escuchan, también se convencen, pues ya es como un extra, ¿no? Sí.
Y hay algunos o sea, sé que pues, por algo existe, ¿no? Si la Biblia dijera tajantemente en contra de eso, pues no existiera la apologética. Hay algunos versículos que, como todos, son interpretables. Los que dicen, no, pues defiende arduamente la fe, pero ahí dices, ¿cómo? O sea, es muy interpretable a qué se refiere. Ahí no estás defendiendo la fe, realmente estás defendiendo la lógica. Exactamente, porque la fe, ¿cómo vas a comprobarla? De lo que hablamos, ¿no? Pero, entonces, todo esto lo platicamos de que deberíamos de hacer ese experimento de las iglesias. Oye, ¿me puedes regalar Pero fíjate que tengo miedo de la respuesta, de que siento que me puede dar pena. ¿Cómo? Hay un video parecido sobre los pentecostales. ¿Ah, sí? ¿Qué les preguntan? Oye, ¿cuál es la diferencia? Creo que le preguntan cuál es la diferencia entre ser pentecostal y el evangelismo y los evangelistas. Creo. O simplemente les preguntan qué es el cristiano pentecostal. Nadie sabe responder. Le preguntan al pastor y no sabe responder. Bueno, está interesante. Sí nos va a dar vergüenza, pero también al mismo tiempo vamos a ayudar a las personas que les preguntas porque les vas a sembrar la duda. O sea, no vergüenza de hacer el experimento como tal. Me va a dar vergüenza de lo que puedan responder. La respuesta, sí. De que cochinos, o sea, neta estamos... Pero a lo mejor es algo que abre la mente y... Sí, mínimo de las personas que le hagas la pregunta al menos van a preguntar. Me vi como un tonto porque no supe qué contestar. ¿Qué debería de contestar? Y ya de ahí van a preguntarse a ellos mismos. Y yo creo que la mayoría de la gente, sobre todo los cristianos, sí tienen una respuesta más o menos pues similar y parecida a lo mejor a la mía. A lo mejor a la tuya casi no había escuchado, pero a lo mejor entre otros también cada quien encuentra su razonamiento, ¿no? Sí, pero sí, creo que muchas personas sí van ahí a dudar. A trastabillar. A trastabillar. Sí. Sí, pues a ver qué resulta. Entonces estén pendientes de aquí porque lo estaremos haciendo y estaremos publicándolo aquí a ver qué sucede. Y bueno, entonces, ¿en qué conceptos ya cuando tú en tu camino personal en el que volviste a creer y volviste al cristianismo, de qué conceptos tú ahorita recuerdas? Que a lo mejor ahorita yo digo unos, en lo que tú puedes pensar en algunos otros, en los que has sufrido una deconstrucción, en los que antes creías algo y volviendo a pensarlos y a masticarlos ha cambiado tu manera de pensar, tu postura, que antes a lo mejor adoptabas simplemente porque así te la habían pasado, porque así la habías escuchado de pastores, o de tus papás, o de los demás en general, de la cultura cristiana, y que ahora que vuelves al camino del cristianismo, por así decirlo, más consciente, has tú formulado tus propios conceptos. La oración de fe. La oración de fe. Sí. Esa, de hecho, aquí en el podcast fue cuando realmente lo dije, no manches, sí es cierto. A mí cuando hemos hecho este podcast, este programa en general, me ha pasado muchísimo. Sí, a mí también un chorro de conceptos. Por ejemplo, en el de diezmo, yo no pienso igual que tú. Sí. Y o sea, yo intenté desconstruirlo, pero yo digo, no, para mí no tiene lógica. Pero en ese de la oración del fe, al principio, no pensaba como tú, como ustedes, pues, porque los tres estaban como en la misma postura. Pero cuando dijo, sí, es cierto. O sea, no puede ser, no es algo tan sencillo como simplemente decirlo y ya. Sí. La oración de fe, y a lo que me refiero con esto, porque pues tú ya sabes, pero a lo mejor la audiencia no. ¿En qué está en el episodio de la oración? No me acuerdo en qué episodio está, no, pero es los muy de bueno dogmas. Eso, Los dogmas cristianos. Los dogmas cristianos. Está muy bueno porque la oración de fe muchas veces la promovemos de una manera, creo que irresponsable. Sí, como si algo fuera algo definitivo. Algo ya que con esa... Si no saben de qué estamos hablando, la oración de fe o la oración del pecador, lo conocen de esas dos maneras, es esa oración que se dice después de evangelizar o casi después de cualquier reunión, que te dicen, cierra los ojos, repite después de mí, y que te dicen, yo creo en Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador, por favor entra en mi corazón y sálvame de todos mis pecados. Y ya después de eso dan por hecho que esa persona es salva, ¿no? Dicen, si tú hiciste esta oración, ahora eres un hijo de Dios, tienes vida eterna, tal, shalala. Que a lo que hablamos en ese episodio
es cuán esta oración puede ser muy peligrosa y para mí es muy negativa para el cristianismo. Sí. Por cómo se usa, no en sí por lo no que en sí dice la oración. O sea, la oración, no estamos en contra de la oración. De la hecho, oración creo que es buena dice, hacerla. en su mayoría dice verdades, la pero, oración. pero es una consecuencia Ujú. y muchas veces lo tratamos como causa. Ujú. La oración no es causa. La oración de fe es consecuencia. Sí. Es consecuencia de que tú estás arrepentido y de alguna manera tú vas a decir esas palabras. Sí, de que has conocido todo esto, lo has entendido y ha caído a ti una fe que te hace creer todo eso. Entonces, la oración de fe se está diluyendo demasiado. Sí, sí, totalmente, porque yo he visto mucho que hacen esta oración y ya se suma que la persona es salva y ya no se predica el mensaje de salvación entero que debe de conocer la persona. Simplemente se asume que es salva y ya se va a otros temas de la vida del cristiano. Ujú. Y eso para mí es muy peligroso porque la persona puede ni siquiera haber entendido y haber recibido escuchado el evangelio por el cual puede recibir la salvación. Totalmente. Entonces, eso es algo también que no es popular, la verdad, ese pensamiento en Nada. contra de la oración de fe. Y si es algo en lo que podemos deconstruirnos, que yo también no tiene mucho tiempo que también deconstruir ese concepto en mi persona. Pero sí, ahorita que lo mencionas, al hacer inadaptado, me pasa muchísimo todo el tiempo de estar aún sobre la marcha, estar creando, tumbando pilares que yo ya creía, pilares chiquitos o a lo mejor o más grandes de conceptos. ¿Y por qué siempre lo he pensado así? Por ejemplo, de hecho, en el episodio anterior yo nunca había masticado el por qué en el cristianismo siempre el ideal es que el cristiano tenga una sola novia. Ajá. Yo nunca lo había Analizado, traído a mente ni había meditado en él. Hasta el episodio pasado que le estuvimos platicando aquí, mientras hablábamos, dije, esto está mal, no deberíamos de establecer. Que es una cosa No. X. Pero yo creo que sí es el ideal. Pero es imposible. Es un imposible. Es un imposible, Es un o sea, imposible. O sea, no, es y- una utopía. Es una utopía y buscarla que como si eso fuera el máximo del noviazgo cristiano es un error. Ajá, por eso digo que no es el ideal. Ujú. Porque, o sea, qué chido que suceda. Es que sí es el ideal, pero va a ser una utopía imposible de alcanzar. Ajá. Casi. Es que si la estableces como ideal es porque tienes que buscarla. Ajá. Y creo que el establecerla por algo que tienes que buscar va a traer consecuencias negativas. Ajá. Entonces, por eso creo que no debería de establecerse como ideal. Debería establecerse que ojalá Dios te regale la fortuna de que Ujú. tengas un solo noviazgo, Ujú. pero lo normal es que no suceda. Sí, claro. Y que lo normal es que utilices el noviazgo para conocer personas, para relacionarte buscando el matrimonio. Pero si en la etapa del noviazgo te das cuenta que no es la persona, no pasa nada. Ujú. Termina Sí. la relación y después volverás a... Sí, creo que buscar ese ideal como una máxima es un gran error porque trae más consecuencias negativas a la larga. Sí. Porque te vas a quedar con una persona el resto de tu vida o muy probablemente te vas a quedar con esa persona por este ideal Ujú. y te va a ser miserable. Sí, totalmente. Porque como amigos no puedes conocer a la persona en modo de pareja. Ujú. Entonces, para poder tomar una decisión de encontrar a una persona adecuada, lo más común es que tengas que buscar varias personas y de ahí elegir a una. Ujú. Es lo más normal. A lo mejor te pasa, como decimos, que empieces a salir con alguien en modo de pareja, de noviazgo, y ya dices, tiene las cosas que yo quiero para y casarme y chido, pero no es lo más común. Claro. Entonces, ese fue un concepto que yo acabo de construir la semana pasada apenas. Y así me ha pasado muchísimo en Inadaptado. Me sigue pasando y en mi vida en general. Que es que son tantas cosas que no puedes traerlas todas Ujú. a conciencia. Ujú, ujú. Porque simplemente no salen en tu mente. Hasta que vuelven a salir y dices, ah, caray. Pero solo si tienes un mindset de analizar las cosas, porque si no, pues simplemente van pasando. Es que también justo es eso, y creo que es difícil. Justo es eso, estar consciente de las cosas que crees. Te pongo el ejemplo, lo pensaba en la semana. Y mi hermano, Isra, Ujú. saludos. Saludos, Isra. Sí, tiene coronavirus, ¿no?
Y ya lo expuse. Y entonces el sábado yo fui, él regularmente paga la nómina en el restaurante, yo fui a pagarla. Entonces fui a su cuarto y recogí el dinero. Entonces dije, chin, pues él agarró el dinero con su mano y pues ahora yo traigo muy probablemente el virus. Entonces pues lo que lo agarré primero en una bolsita, después, pero lo toqué con la mano izquierda. Chin, ya tengo esta mano contaminada, ¿no? Entonces pues ya me fui y me lavé las manos, pero abrí la puerta con la mano izquierda y dije, no, pues ahora ya está contaminada la perilla, ¿no? Entonces, y luego después abrí la llave del agua. Entonces era como estar bien consciente de las cosas que hacía para darme cuenta en dónde traía el virus, ¿no? Entonces creo que pasa muchas veces en nuestros conceptos que hacemos las cosas por automático, que no nos ponemos a detener. Y justo es lo que decía al principio, ¿no? Es como que es más fácil es más cómodo para el cerebro seguir pues lo que tú siempre has creído, que empezarte a preguntar ¿por qué estoy creyendo esto? Sí. Totalmente, es como la inercia. Es la inercia, exactamente. Y tienes que estar bien consciente de dónde traes el virus o de dónde traes o por qué estás pensando en esto, por qué crees esto, ¿no? Tienes que hacer mucha conciencia. Sí, totalmente. De ahí va todo esto. Ahora, otra cosa que, por ejemplo, yo me he deconstruido es en la madurez espiritual. Yo también. Ese es un concepto que ha cambiado mucho en mi manera de pensar. Antes, y yo creo que es algo que muchos cristianos piensan así, que la madurez espiritual te la da el tiempo que llevas en la iglesia. Entonces, alguien puede pensar que es muy maduro porque tiene 20 años de cristiano, pero puede seguir siendo lo típico que se escucha, ¿no? El tiempo no te da la madurez. O también que alguien muy maduro espiritual es aquel que sabe mucho de la Biblia, aquel que sabe el griego, el arameo, el contexto, los datos históricos, todo eso. No, pues este hermano es muy espiritual, muy maduro espiritual, porque conoce todo eso, ¿no? O se puede pensar que alguien muy maduro espiritual es aquel que se porta súper bien, que en su camino es muy recto, por así decirlo, que de acuerdo a todo lo que es visto como un comportamiento de un buen cristiano, él es muy recto. Y se puede tomar como que eso es madurez espiritual. Y todas estas posturas yo tenía como una combinación de ellas. De manera inconsciente pensaba que se refería cuando alguien era maduro espiritualmente. Y de un tiempo acá, sobre todo que me tocó estudiar, entre comillas, porque no me gusta tanto ese término, estudiar el tema. No sé que es el tema, pero no sé, se me hace muy pretencioso. Se me hace muy pretencioso. Pero me tocó preparar un tema en un grupo de conexión acerca de la madurez espiritual. Entonces, solamente cuando, analizas algo y te lo replanteas, el concepto, en lugar de simplemente seguir como una ideología o un estudio, sino que te planteas madurez espiritual, madurez, ¿quién es alguien maduro? Y empiezas a analizar las cosas, te das cuenta, o al menos yo me di cuenta particularmente, que alguien maduro a los ojos, a mi interpretación de cómo Jesús lo transmitía, es alguien cuyo amor hacia los demás traspasa o va más arriba de las cosas secundarias o de lo demás. Alguien maduro es alguien que puede dejar perder, entre comillas, una discusión porque prefieres demostrarle amor a la persona. Alguien maduro es el que puedes dejar a un lado los juicios por el buscar el bien de alguien porque se siente amado, por transmitirle el corazón de Dios, por transmitirle el amor de Dios, porque es ver la necesidad de la persona realmente y dejar a un lado todas esas nimiedades o esas pequeñeces que te pueden estar estorbando o prejuicios para poder transmitir el corazón de Dios, mostrar la misericordia y la compasión que todos nos merecemos, dárnoslas unos a otros. Y para mí, el que alcanza una madurez espiritual es aquel que puede transmitir el corazón de Dios
que el atributo más grande es el amor, para mí. Sí, en esto conoceréis que sois mis discípulos, Sí, sí. que nos sabemos unos a los otros. Entonces, para mí, esa es la madurez. Quien es más maduro espiritual es el quien puede amar más. Y antes yo tenía este otro concepto. Y en eso me he deconstruido, por ejemplo. Sí, claro. Justo me pasó hace poco un caso donde dije, qué inmaduro fui. Porque muchas veces expresamos nuestras posturas de una manera irresponsable. O sea, yo para mí no tengo ningún problema en tomarme una cerveza, ¿no? Uh-huh. Y una vez, acuerdo, según yo, muy maduro espiritualmente, le dije a una chava que es totalmente en contra de esto, ¿no? Le dije a una amiga, oye, ¿pasa algo si me tomo una cerveza enfrente de todo un grupo? Ajá. Y según yo, como para verme muy maduro, Ay, ya nada más le estaba así como que picando la cresta, sí, ¿no? sí. Yo no lo iba a pedir, de hecho ya había pedido mi bebida. Y me dijo, no, porque no sabes el contexto que tengan las demás personas. Te dijo que no estaba bien, ajá. No estaba bien. Ajá. No, porque el contexto que tengan las demás personas, ¿no? O sea, Uh-huh. y es totalmente... Es esto, o sea, es hacerlo por amor a las demás personas, ¿no? Sí. Justo es el meollo de las cosas secundarias, ¿no? Uh-huh. Si tú vas a hacer algo que no es... o que le puede servir, o que le puede dar tropiezo a otra persona, pues no lo hagas, Sí. ¿no? Y totalmente es eso, es amar a la persona, es por encima de lo que tú crees que es lo verdadero, es ponerte en lugar de esa persona. Que a lo mejor esa persona se siente incómoda, a lo mejor esa persona por alguna razón no piensa igual que tú en esta postura, pues ámala. Sí. Ahí tú demuestra que tú eres el maduro. De esa manera Sí. lo vas a demostrar. Sí, totalmente. Y ahorita que mencionas eso, también nos podemos creer muy maduros así. O sea, porque uno dice, miren, yo tengo todos estos tatuajes, yo he alcanzado un conocimiento de la libertad en Dios, que puedo traer tatuajes y tomar cerveza y escuchar música no cristiana. Todo esto porque yo he alcanzado un conocimiento en el que ustedes chiquitines todavía no llegan porque todavía piensan que todo esto está mal. Uno se puede sentir superior espiritualmente porque según uno ha llegado a este conocimiento en el que uno vive sin ataduras y Ajá. que probablemente sea cierto, o sea, sea parcialmente cierto, pero eso no te hace superior. Simplemente Dios te ha llevado a otro camino, a otros conceptos, pero aún así, como ahorita decías, por encima de todos estos criterios está el amor, la empatía hacia los demás. Uh-huh. Totalmente. Y podemos sentir que yo también lo llegué a sentir muchas veces, un grado de superioridad. Y todavía de repente tengo ese sentimiento, un grado de superioridad. Dan como sobre ganas los demás. de picar la cresta, ¿no? Sí, totalmente. Sientes eso de... y creo que es un sentirte inferior, porque te están viendo hacia abajo. Te están viendo como mundano, que te están viendo así. Sí, es como, aparte es como una reacción a su juicio. Sí. En donde dices, realmente eso no tiene nada de malo y puede ser así, pero tienes que irte un escalón todavía más arriba. Sí, y que probablemente hay muchas veces que ni siquiera te están juzgando. Y solo es tú suponer que ellos te están juzgando, ¿no? O sea, es un suponer, y uno mismo se hace ahí sus castillos en el aire. Sí, Uh-huh, totalmente. Sí, totalmente. Y es parte del madurar, creo que es dejar a un lado todas estas suposiciones y todo esto y simplemente actuar con empatía pensando en el otro antes que pensando en mí. Sí, totalmente. Entonces, esa es otra cosa en la que yo me he deconstruido y creo que es algo muy positivo de construirnos. Generar este nuevo concepto de madurez espiritual. Ahora, otra cosa, a ver qué más aquí anoté. Ok, el ser más como Jesús. Es algo en lo que ha cambiado mi concepto a través del tiempo que he conocido de Dios. Yo creo que a lo mejor muchos tienen el concepto, o al menos yo lo tenía y lo compartí con muchas personas, de que el ser más como Jesús, tomabas el concepto de que, y sobre todo pecado no cometió ninguno. No, pues ser más como Cristo es no cometer ninguna falta, no caer en ningún pecado. Y creo que para mí eso no es a lo que nos llama Dios, porque Dios mismo conoce nuestra naturaleza y Él sabe que nunca vamos a alcanzar la estatura de Jesús en esa altura. Y a lo mejor en ninguna,
Pero a lo que voy es que a lo largo de su vida de Jesús, él nunca predicó el no pequen, el sean perfectos, el no falten, el no quebranten las leyes. Aunque la frase que te dicen mucho es, no, pues es que Dios no vino a romper la ley, sino a cumplirla. Sí, pero en la misma Biblia también dice para qué es la ley, para llevarnos a Jesús, para darnos cuenta que de nuestra condición que no podemos acceder al Padre sino a través de Jesús. Entonces, ¿en qué me tengo que parecer a Jesús? Y para mí es en su calidez hacia los demás, en cómo Él se acercaba a los demás, a las personas que no. Uh-huh. En expresar, en transmitir ese amor, el buscar acercar a los demás hacia Dios. Siempre como que el mensaje de Jesús era establecer el reino de Dios en la tierra, en los demás. Y el reino de Dios pues es un reino de amor, de paz, de reconciliación. Entonces, para mí cambió mi concepto de ser más como Jesús, el que yo pensaba que es ser más pulcro, ser más puro, el quebrantar menos las leyes de Dios, a el transmitir ese corazón de amor hacia los demás, ese corazón de compasión de unos a los otros, la empatía y el amor al prójimo. Ese para mí fue cambió esa definición. ¿Crees que esta parte de no pecar sea una consecuencia? Creo que es una consecuencia definitivamente. Okay. O sea, creo que el apegarte a Dios, incluso como Jesús lo expresó varias veces, que sean uno conmigo como soy uno contigo. O sea, es como lo que pedía, lo que oraba al Padre. Entonces yo creo que el que tu conducta sea una conducta de rectitud es consecuencia de darte cuenta que estando en la presencia de Dios, no te sientes bien engañando, no te sientes bien traicionando, no te sientes bien mintiendo, robando, no es algo que en tu vida te traiga esa paz, o sea, si amas a los demás no les vas a robar, no los vas a mentir. Sí, totalmente. O sea, desde el amor, el comportamiento que te lleva el amor de Dios es a no infringir sus leyes también. Es que creo que tiene que ver mucho con el enfoque, ¿no? Porque si pones tus ojos en no pecar, va a ser más difícil, va a ser más fácil que peques. Sí. Si pones tus ojos en Jesús, va a ser más fácil que dejes de pecar. Totalmente. Creo que es la parte donde yo no estoy tan de acuerdo con muchas iglesias o con muchos sermones o predicaciones en donde se enfocan en no pecar. Y totalmente estoy de acuerdo contigo en eso. Es importante, claro que es importante, pero es una consecuencia. La meta no es no pecar. De verdad, eso es algo y muchas personas a lo mejor nos van a tirar, por decir esto. Sí. La meta no es no pecar. Eso es una consecuencia. La meta es seguir a Jesús, ver a Jesús, estar con Jesús. La meta no es no pecar, es seguir a Jesús. Es es parecernos más a Jesús, es amar más a las personas. Y como tú dices, por consecuencia, si tú sigues a Jesús, si tú te quieres parecer más, vas a dejar de mentir, vas a ser más servicial con los demás. Va a haber un cambio en ti. Totalmente. Pero a través de poner los ojos en Cristo. Totalmente. Y hay muchísimas palabras del mismo Jesús que nos daban el camino. O sea, Jesús muchas veces nos daba la respuesta. Nos dijo, si no están pegados a mí, nada pueden hacer. Yo soy la vid y ustedes son el pámpano. Totalmente. O sea, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. O sea, tantas cosas que Él nos decía, pegados a mí, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, son tantas palabras que Jesús nos daba la clave, eso que tú decías totalmente. El enfoque vive constantemente en la presencia de Dios. Constantemente vive buscando estar en su presencia. Y naturalmente te vas a comportar de acuerdo a lo que un hijo de Dios se comporta, que ya lo vemos en la Biblia nos narra cómo se comporta un hijo de Dios.
Y tal cual la definición de pecado, ¿cuál es? No dar en el blanco. Entonces, sería tonto establecer una meta. No tienes que no dar en el blanco. Es da en el blanco. Exactamente. No es no dar en el blanco, una doble negación. Sí, es una mensaje. Ya desde ahí ya dices, está mal tu enfoque, mejor da en el blanco. O sea, en lugar de ponerte como meta, no dar en el blanco. Exactamente. Desde ahí ya estamos mal. Entonces, sí, totalmente es algo que... Una de las principales cosas que en mi cristianismo he deconstruido es... y va muy de la mano con lo que platicamos la semana pasada, con el portarte como si estuvieras caminando en un campo minado. El vivir así, pues imagínate, ¿qué vida es esa, no? Vivir oprimido, buscando no pecar. Ahora, hay cosas más secundarias que nos podemos... Espérate, quería agregar un punto a eso. Ah, ¿no? dale. Porque justo ayer en la predicación de la iglesia a donde voy, se me hizo muy buena, pero era el pastor de jóvenes, está diciendo preguntas que los adolescentes o que los jóvenes le hicieron, ¿no? Y eran preguntas buenas, ¿no? Eran preguntas, creo que muy... legítimas y muy honestas. Preguntas muy del corazón era, ¿cómo agrado más a Dios? ¿Cómo sé que soy salvo? ¿Cómo? Y ahí no me gustó tanto la respuesta que dio el pastor de cómo sé cómo agrado a Dios, porque quiero agregar a esto, y también es otra cosa que yo he construido que tiene que ver mucho con lo que decíamos hace un momento, ¿no? Tú no puedes agradar a Dios. Es lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Si pudieras agradar a Dios, el sacrificio de Jesús hubiera sido en vano. Sí. Desde ahí, porque la respuesta del pastor era que tú agradabas a Dios pues haciendo cosas... Obedeciéndolo. Exactamente. Alejándote del pecado y demás, ¿no? Pero esto no tiene nada de lógica y no tiene nada de ningún sentido argumentativo, porque si tú pudieras agradar a Dios, Jesús no hubiera venido. Así de simple. De simple. Entonces, ¿cómo vas a agradar a Dios? Sí. Acercándote a Jesús. Es la única manera en la que tú puedes agradar a Dios. Acercándote a Jesús, acercándote al actor y consumador de la fe, es la única manera de agradar más a Dios. Y creo que sí hay que hacer hincapié en el que sí es cierto. O sea, realmente es agradar a Jesús, es estar cerca de Jesús, pero que tú mismo seas consciente que sí lo estás haciendo. Porque muchas veces, muchas personas, y creo que ahí es donde las personas más conservadoras están como en desacuerdo, que lo utilizan como simplemente una justificación para seguir pecando. De acuerdo. Todos los que nos escuchan hablar acerca de la libertad en Dios, acerca de hablar en contra de estar viviendo, buscando no pecar, piensan que nuestra ideología es para vivir de una manera desordenada, piensan que es para poder beber, hacernos tatuajes y rock and roll. Sexo, drogas. Si se supieran nuestras vidas. Todas aburridas. Nada que ver. Entonces, no es para eso. Sabemos que las personas pueden utilizarlo para comportarse así, pero no somos responsables de eso. O sea, somos responsables de hablar la verdad, de hablar lo que la Biblia a nosotros nos transmite Dios en la Biblia, de manera honesta y como los pensamos y como se tiene que transmitir. Lo que las personas hagan con eso, no lo vamos a controlar nosotros, nadie, solo Dios. Y es porque queremos controlar a las personas por las que muchas veces, y yo creo que muchos pastores, y yo he escuchado que muchos pastores piensan así, dicen, no, ¿cómo les vas a decir eso a las personas? Luego se van a darle vuelo a la hilacha. Sí, pero ¿tú qué control tienes? Tú tienes que hablar la verdad. Ya lo están haciendo, pero tras bambalinas. Exactamente. Y es querer tomar el lugar de Dios. Tú transmite el mensaje que la Biblia te da y Dios se encargará de las personas. ¿Por qué quieres jugar a ser Dios tú y controlar el mensaje? Entonces, si nos escuchan hablar así, nuestras vidas no están en desorden. Y si lo estuvieran, si la verdad es la verdad, ¿qué importa lo que causa en la vida de las personas? Entre comillas. Pero la verdad no es así. Nuestra intención no es justificar un comportamiento desordenado. Sabemos que Dios es un Dios de orden y que estableció posturas en las que Él comportarse de manera desordenada, viviendo para los placeres de la carne, que me molesta esa expresión. Por cliché, pero es la jerga normal del cristianismo, como se puede entender.
Pero vivir en los placeres de la carne es conformarnos a placeres súper temporales que no van a llenar tu corazón. Claro. Ya lo sabemos, lo asumimos de esa manera, pero no nos montamos una carga que muchas iglesias te montan y muchos cristianos se montan unos a otros queriendo vernos unos a otros como intachables, comportándonos súper rectos con cosas que ni siquiera están bien o están mal, son muy subjetivas, Ujú. pero nos establecemos un código de conducta que ni Dios te establece y que es muy negativo, muy tóxico los unos a los otros. Claro. Totalmente. 100%. Estoy súper de acuerdo con eso que dijiste, la verdad. Para mí el objetivo de la vida del ser humano es encontrarse con Dios y vivir una vida dependiendo cada día de Él. Sí, Para mí totalmente. ese es el sentido de la vida. Sí, a eso lo resumimos y es que es algo, yo creo que es algo que está ahí, o sea, es algo tan obvio y tan lógico, no podemos agradar a Dios. Sí, y así, y ya con eso te quitas de vivir esa carga tan grande de culpabilidad, es condenación que te puedes estar echando tú mismo y tú echársela a los demás y recibir de los demás. Y no, es un ambiente bastante, bastante feo. Ahora, podemos ver cositas más X que podemos deconstruir, que yo creo que la iglesia siempre ha evolucionado. Ujú. Solo que ahora, pues nos tocó vivir esta evolución simplemente de la iglesia conservadora a esta iglesia que le llaman emergente. Y en 50, 20, 15, 10 años va a cambiar otra vez la iglesia. Y vete para atrás. Hace Sí. 50 años era muy mal visto que alguien tocara la batería. Sí, totalmente. Que alguien no cantara los himnos. Ajá, o sea, que pusieran música rapidita. Ajá. Eso era muy mal visto, era los pecadores. Y está pasando lo mismo. Está pasando lo mismo, solamente como a nosotros no nos había pasado a esta época. Ujú. Por eso siempre va a pasar ese fenómeno, ¿no? Y ahora a nosotros que estamos así, cuando haya otro cambio, vamos a decir, no manches, estos que ya se pasaron de lanza. Y siempre va a ser un cambio y una reacción en contra de ese cambio, ¿no? Sí, claro. Eh, O sea, te refieres a las luces apagadas, ¿no? Todo eso, Sí. o sea, lo que decías. en general, ¿no? A cosas que podemos cuestionarnos. Por ejemplo, no sé si y yo creo que ahí puede cambiar varias cosas. Cerrar los ojos a la hora de orar. Yo creo que muchas personas ni siquiera piensan por qué se hace esto. Simplemente lo cierran y ya. Y unos están batallando entre que... Porque yo he visto muchos que los cierran y no los cierran. Y Si alguien más te ve, o sea, que si se alguien te encuentran ve las con los miradas. ojos abiertos. Ay, perdón. Sí. Entonces, lo ves como que... Uy, no está cerrando los ojos. Este cuate no es nada espiritual. ¿Y tú cómo sabes, pecador? Ay, ¿cómo te diste cuenta, Ajá. Pero cerrar los ojos es simplemente para Concentrar. concentrarte. Sí. Cerrar los ojos mientras oras simplemente para no distraerte con lo que está sucediendo y que te concentres en la oración. Sí. No tiene nada de malo que se abran los ojos mientras estás orando. Así que tranquilo, puedes orar con tus ojos abiertos si por algo los quieres tener abiertos. O yo, por ejemplo, a veces está orando el pastor y yo me quedo viendo así al infinito, perdido, y me concentro un poco más, a veces estando así como que viendo una cosa, ¿no? Ujú. Sí, y realmente sí estoy orando en mi mente, pues. Sí. Y estoy analizando más bien lo que dice el pastor, la oración del pastor, que si cierro los ojos, siento que no me concentro tanto en lo que dice. Ajá. Totalmente. Entonces, como no pensamos para qué hacemos o por qué hacemos las cosas, por eso podemos juzgar acciones de manera incorrecta, como pensar que el no cerrar los ojos es alguien que no es espiritual o que Sí. no sé. Otra cosa, Levantar las manos, vato. levantar las manos a la hora de adorar, a la hora de cantar, y que normalmente dices, todo esto lo podemos masticar otra vez. ¿Por qué se levantan las manos casi siempre nada más en las canciones despacitas y en las canciones muy Se aplaude. rápidas se aplaude? Sí. Por el ritmo puedes decir, pero ¿por qué no puedo estar yo levantando? A lo mejor sí se hace, pero son cosas que te cuestionas. ¿Por qué se han establecido así? Sí. Pues no sabemos, así Sí. se ha Se han hecho. establecido, Es sí. una costumbre Sí, y que no tiene ninguna lógica. no, y va simplemente de un versículo en Salmos, ¿no? Nada más. Levantar las Levantar manos, las sí, manos. sí. O sea, Pero, y así, ¿por qué no así? O no sé, totalmente, o así. Bueno, no, así se hace, ¿no? sí, También. sí. A mí así me O gusta así hacia levantarlas, los lados. Sí, sí, bien extendidas. Sí, sí. Entonces, levantar las manos a la hora de adorar a Dios cantando, casi siempre canciones despacitas, Ujú.
Es simplemente, pensando en eso, simplemente como rendición. Sí, una señal de rendición. Es una señal de rendición, de decir, aquí Símbolo, sí. me entrego. Es como, yo me lo figuro como cuando, Arriba las manos. como arriba las manos, así, me entrego, así. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces es una señal de rendición totalmente. Que de hecho debería ser así, ¿no? Porque Sí. es arriba las manos. Sí, o sea, las cuando te haces asaltan, acá. nunca No le haces- haces así. Nunca le haces así, que Sí. sí, arriba las Sí, manos. es De hecho, es así un poquito hacia atrás, ¿no? Ajá. Así debería de ser la Sí. postura. De rendición. Lo hemos visto como Sí. en la cultura general, en las películas también cuando se hincan y le hacen así. Ujú. Sí, O sea, también el hincarse, ¿no? inclinarte, así, hincarte. Es simplemente en Simbolismo. señal de rendición. No es nadie más. O sea, puede entender por qué alguien puede pensar que alguien que levanta las manos es más espiritual. Más bien, ¿por qué alguien que no levanta las manos? Yo me iría de ese lado, ¿no? Porque alguien es menos espiritual. Ajá, porque incluso... Porque te da vergüenza. O porque muchas veces sí pasaba como que la culpa, ¿no? Es como que levantar las manos y yo trayendo estos pecados es un poco... Es como Sí, también. O sea, la vergüenza, o sea, que te da. Tú sentirte. Acabo de, no sé, de llegar del prostíbulo Ajá. a la iglesia y me pongo a levantar las manos, sientes como una autocondenación. Sí, claro. Remordimiento, Sí, sí, sí. la vergüenza. O simplemente porque puede ser que simplemente te da vergüenza levantar las manos, Sí. Ujú. ¿no? Entonces, se puede entender por qué alguien puede pensar que alguien que no levanta las manos es menos espiritual. Pero también dejémonos de hacer este tipo de análisis, De juicios. de juicios tan chiquitos que pueden tener muchas causas por lo cual alguien no esté levantando las manos, no esté cerrando esté los sentado. ojos, esté sentado, no esté parado, no esté llorando durante la adoración, la alabanza. No nos ayudan en general en nuestro ambiente cristiano a hacer ese tipo de juicios. No, para nada. Entonces también hay que dejarlos de hacer. Y bueno, así con todo, con todo tipo de cosas. Ya nos extendimos. Nos Está extendimos chido, bastante, está la chido. verdad. En general hablamos de que podemos aplicar esta deconstrucción a todos los conceptos de la iglesia. Es bueno hacerlos porque así hacemos todo más conscientemente. Sí, claro. Y bueno, pues ya ¿Qué más? ¿Es todo? ese sería el episodio de hoy. Estuvo chido, ¿eh? 64. Tu agüita de piña, Mi agua de piña. mi agua de Jamaica. Tu agua de Jamaica. No sé, es algo que nos pasa constantemente. Yo creo que en casi todos los episodios de Inadaptado acabamos Una deconstruyendo algo Ujú. y estableciendo nuevamente criterios, convicciones en a lo mejor doctrinas secundarias o terciarias, si existe algo así, y a lo mejor en otras más importantes. Pero creo que es algo positivo en la vida de todos, masticar diferentes ideas, diferentes áreas de tu vida y más de la fe, para establecer otra vez por qué crees lo que crees. Sí. Y yo creo que mucha gente... Es que desde el púlpito incluso se predica que no debes de cuestionarlo, ¿no? Muchas veces Muchas veces sí, ¿no? De sí, manera... De manera no tan directa. No directa, pero implícita en lo Ajá, que se está dando. exactamente. Hay como que no puedes tocar al ungido de Sí. Jehová, no puedes hablar en contra y Murmuraciones. Y en murmuraciones ya se va simplemente con que pienses distinto a lo que dice el pastor, ya te pueden tachar de que estás murmurando o de rebelde. Y creo que en general eso es una característica de una dictadura. Sí, O de secta. De secta, exactamente. No puedes cuestionar al líder. Ajá. O, de hecho, pues muchas veces también pasa en el gobierno, ¿no? Obviamente al gobierno le conviene que la gente no esté educada para ellos seguir manteniendo el poder. Sí. Pero sí. es a corto plazo. O sea, Ujú. eso es bien a corto plazo. ¿Por qué? Porque la gente no va a crecer, no vamos a crecer como país. Sí, pues sí, es que las personas piensan simplemente en su propio bien y ya. Sí. Por eso es que nos llevan a ese tipo de cosas. Entonces, qué chido estaría escuchar a una predicación donde cuestiona todo lo que estoy diciendo, cuestionen todo lo que estoy diciendo. Y sí hay Ajá. gente que lo dice, pero muy superficialmente. Sí, totalmente. Porque estando en esa postura, la verdad ha de ser difícil poder expresar eso, ¿no? Sí, claro. Porque depende... Me pueden dar un golpe de estado. Te pueden dar un golpe de estado, tu estabilidad económica depende de que tú estés ahí, de que mantengas ese puesto. Entonces,
Sí, es difícil poder exponer eso estando en una posición de pastorado, la verdad. Sí, claro. Sí, pero sí es algo que las personas debemos de hacer, los congregantes debemos de hacer en una iglesia y en el cristianismo en general, aunque no exista, aunque no vayas a una iglesia. El hecho de asistir a una iglesia, ¿no? O sea, tantas cosas que se ven mal y que ya lo hemos hablado en varios episodios, ¿no? Que por no ir a la iglesia es algo malo, ¿no? O sea, muchas cosas, ¿no? Que podríamos deconstruir aquí que chido que la gente se lo pregunte más, ¿no? Sí, 100%. Y bueno, pues ya fue todo por el episodio de hoy. Nos extendimos por ahí algo más de tiempo. Esperemos les haya gustado. Mándenos sus mensajes de qué cosas les gustaría que habláramos, de alguna dinámica. Si les gustaría que invitáramos a alguien también. Uh-huh. Si alguien quisiera participar, pues también nos lo puedes sí, nada más que vive aquí en Guadalajara. Exactamente, que vive aquí en Guadalajara porque la verdad queremos que sea así presencial. Es muy distinto hacerlo por Zoom, la verdad no nos gusta mucho. Un tiempo lo hicimos, pero ahora que lo hacemos presencial, pues ya no queremos volver atrás, la verdad. La dinámica totalmente distinta. Entonces tendría que estar aquí en Guadalajara o si fuera una luminaria que valdría la pena hacer un viaje, pues... Así que, Andrés Corso, ¿no? Que, pues no sé, mándenos ustedes su solicitud. Bueno, Yesaya Hanson está aquí en cortito, a lo mejor en Nayarit, entonces sí. Podría ser. Incluso aquí en México sí, yo sí me echaré un viaje. Pues sí, también estaría, de donde sean de aquí de la República, si quieren estar inadaptado, mándanos ahí un mensaje. Nada más no se agüiten si pues no están aquí, pero si quieren estar, díganos, ¿no? Sí. Y bueno, sería todo. Esperamos que tengan una excelente semana. Síganos en Instagram, estamos subiendo más contenido. Sí, síganos por favor en Instagram. Empezamos a subir más contenido. Estamos empezando a subir pedacitos de los podcasts, algunos memes, algunas encuestas, de distintas cosas que la verdad nos interesa escucharlos y nos anima mucho ver su respuesta. Y para el siguiente episodio vamos a hacer ahí unas colaboraciones también, unas preguntas para que estén atentos al Instagram. Chéquenlo. Síganos, Inadaptado Podcast Show. Estamos en Instagram, sobre todo muy activos, pero también estamos en Facebook, Inadaptado Podcast Show. En Twitter también. Por ahí píquenle seguir, por favor. La verdad nos ayudan bastante y nos animan sobre todo bastante. Y pues nada más. Sería todo. Cuídense, los queremos mucho. Hasta luego. Bye. Watch things on VCR with me and talking about big love. I think we're superstars. You say you think we are the best thing, but you just know, you just do.